solo en la materia, sino también en la carrera. Vamos a ver qué son los esfuerzos característicos en la sección transversal de una barra, y vamos a ver también cómo se trazan los diagramas de característica y por qué se trazan los diagramas de característica. Como es un tema que considero, no solo yo, que es muy importante, como siempre los invito a que me interrumpan todas las veces que haga falta para hacerme todas las preguntas que no le queden claras, para que me pregunten sobre todo lo que no les quede claro. Ya que estoy, les voy a comentar que para charlar de este tema voy a utilizar un PowerPoint que me dio el ingeniero Kornitz, ¿sí?, que durante muchos años fue profesor titular de la materia, ¿sí?, y de cuya amistad gozo. Por lo tanto, me pasó digamos, el material que él utilizaba, que está bastante prolijo, muy bien hecho, ordenado. Y después, para complementar un poquitito, seguramente yo voy a escribir algún mamarracho en alguna de las hojas que utilizo yo. ¿Mm? Bueno. Vamos a ver, como les dije hace un ratito, qué son los esfuerzos característicos, también llamados características de una barra, y para eso vamos a remontarnos un poquitito y hacer un poco de historia. Hemos visto que es una reacción de vínculo, ¿sí? Hemos visto vínculos externos, internos, vimos por un lado el mundo de los desplazamientos, hemos visto por otro lado el mundo de las fuerzas y hemos visto el mundo de los vínculos, ¿sí?, que son ese puente entre las fuerzas y los desplazamientos. ¿Por qué? Porque los vínculos generan fuerzas que impiden o que restringen grados de libertad, por lo tanto restringen posibilidad de movimiento, restringen desplazamiento. ¿Cómo hacen los vínculos para poder restringir esos desplazamientos? Bueno, y generan sobre la estructura una fuerza que impide ese movimiento. O sea, que si nosotros queremos plantear las ecuaciones de equilibrio en una estructura, siempre la tenemos que hacer en un diagrama de cuerpo libre, porque no podemos tener los vínculos y las reacciones de vínculos simultáneamente, dado que una pertenece al mundo de la cinemática y otro pertenece al mundo de la estática. Por eso lo que hacemos cuando queremos calcular es poner en evidencia las reacciones de vínculo, y para ello retiramos los vínculos y los reemplazamos por fuerzas en las direcciones de las coordenadas restringidas por los vínculos, ¿sí? Bueno, la reacción de vínculo es una magnitud estática, tiene dimensión de fuerza generalizada, por lo tanto va a ser, por ejemplo, kilonewton o kilonewton por metro. Y decimos que la reacción de vínculo, o el vínculo, mejor dicho, la reacción de vínculo, es equivalente, produce el mismo efecto, a la existencia de un vínculo. Pero ¿qué diferencia hay? Que la reacción de vínculo, ¿sí?, va a restringir ese desplazamiento para un determinado estado de cargas. Si el estado de cargas se modifica, y si queremos mantener el equilibrio, tendremos que modificar también el valor de la fuerza, o sea, el valor de la reacción de vínculo, cosa que no es así cuando está puesto el vínculo. O sea, cuando nosotros hacemos el análisis cinemático de una estructura y decimos, esta estructura es cinemáticamente invariable, ni siquiera mencionamos cuál es el estado de carga que actúa sobre la estructura. Sabemos que esa estructura no se va a desplazar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hemos sacado los vínculos y los reemplazamos por fuerzas, al cambiar las fuerzas activas, tienen que cambiar también las fuerzas reactivas para poder mantener el equilibrio. Entonces, la reacción de vínculo va a tener la misma coordenada que el desplazamiento impedido por el vínculo. Si tenemos un apoyo móvil cuya dirección de restricción es vertical,
cuando pongamos en evidencia la reacción de vínculo tendremos que poner una fuerza de dirección vertical. Perdón. Supongamos que tenemos un cuerpo, ¿sí?, libre bajo la acción de un sistema de fuerzas que está, digamos, que cumple las condiciones de nulidad. O sea, podemos decir que el cuerpo está en equilibrio, porque todo el sistema que actúa sobre él es equivalente a un sistema nulo. Ahora, cortemos mentalmente, por supuesto, este cuerpo con un determinado plano, ¿sí? Si nosotros cortamos ese cuerpo, nos va a quedar separado en dos partes. A una parte la llamamos parte 1 y llamamos parte 2 a la otra parte. ¿Qué pasa? Lo que quedó en la parte 1 será, mejor dicho, las fuerzas que quedaron en la parte 1 constituirán lo que llamaremos sistema de fuerzas F1, mientras que las fuerzas que actúan sobre la parte 2 del sistema las llamaremos sistema de fuerzas F2. Recuerden que el cuerpo originalmente estaba en equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, todas estas fuerzas, la suma de F1 y F2, la composición vectorial, equivalía a un sistema nulo. Pero ¿qué pasa? En el caso más general, cuando cortemos, y ya no es tan probable que F1 y F2 sean sistemas equivalentes a un sistema nulo. Es más, si nosotros cortamos en otro lugar y tendremos que F1 será un determinado sistema y F2 será un sistema distinto, ¿no es verdad? O sea, que el F1 y el F2 depende del lugar donde hacemos el corte del cuerpo. O sea, qué dejamos a la derecha y qué dejamos a la izquierda. Como comenté recién, el sistema formado por F1 y F2 es equivalente al sistema nulo. Bueno, ya hemos cortado el cuerpo idealmente, vamos a seguir un poco más y también idealmente vamos a separar esas dos partes, ¿sí? Y nos vamos a hacer chiquititos para meternos en el medio a ver qué es lo que hay adentro que comunica a esas dos partes del cuerpo. Fíjense que cuando nosotros cortamos el cuerpo con un plano, ¿sí?, ese corte definió en ambas partes del cuerpo dos caras, ¿sí? Esas dos caras que eran coincidentes, ¿sí?, antes de hacer el corte, ahora siguen siendo iguales, pero están separadas un poquitito en nuestra imaginación para poder hacer el análisis que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos la parte de la izquierda que la hemos llamado parte 1 con un determinado sistema de fuerzas y la parte 2, que es la parte de la derecha, con otro sistema de fuerzas. Vamos a elegir un punto dentro de ese plano del corte. En general lo que se toma es el baricentro de la sección. Ustedes ya saben muy bien a qué llamamos baricentro de una figura, ¿sí? Ese baricentro va a ser el mismo para las dos partes, ¿sí?, porque el plano es el mismo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros hemos cortado el cuerpo en dos, dijimos que el sistema de fuerzas F1 ya no es un sistema equivalente a un sistema nulo, y el sistema de fuerzas F2 tampoco va a ser, en el caso más general, equivalente a un sistema nulo. Por lo tanto, la parte 1 y la parte 2 dejaron de estar en equilibrio. Antes estaban en equilibrio, ahora que hemos cortado, ya no están más en equilibrio. ¿Por qué? Porque con este corte que nosotros hicimos, destruimos un vínculo, que era el vínculo de la continuidad que mantenía, entre comillas, vinculada a la parte izquierda con la parte derecha. O sea, no se podían producir desplazamientos relativos entre la parte izquierda y la parte derecha, donde iba una iba la otra necesariamente, porque estaban íntimamente vinculadas por un empotramiento espacial. Mientras que ahora que las hemos separado, cada una tiene 6 grados de libertad que antes no tenía. Antes todo el cuerpo tenía 6 grados de libertad, este conjunto ahora tiene 12 grados de libertad, 6 de la parte 2 y 6 de la parte 1.
¿Hasta acá se entiende esto? Sí, sí. Fantástico. Bueno, seguimos un poquito más entonces. Como el sistema, como el cuerpo, la parte 2 no está en equilibrio, si yo quiero restituir el equilibrio de la parte 2, tendría que poner un sistema equivalente a todas las fuerzas de la parte 1. ¿Por qué? Porque antes, cuando todo esto era un único cuerpo, a la parte 2 le llegaban las fuerzas de F2, pero también le llegaba la acción de las fuerzas de la parte 1. Ahora no tengo la posibilidad de poner estas fuerzas en la parte 2. ¿Por qué? Porque cada una tiene su recta de acción, ¿no es verdad? Tiene su, digamos, está individualizada, son vectores axiles. Pero lo que puedo hacer es poner en el punto A que estoy señalando un sistema equivalente al sistema de fuerzas F1. Entonces, el sistema de fuerzas F2 con el sistema de fuerzas equivalente al F1 ahora sí va a estar en equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, la parte 2 va a estar en equilibrio. ¿Qué pasa? Para poder poner un sistema equivalente, la manera más sencilla es reducir el sistema de fuerzas F1 a el punto A, que después vamos a ver, como ya les dije, que es el baricentro de la parte 2. Entonces, como este sistema reducido, o sea, que tengo una resultante de reducción de la parte 1 a la parte 2 y el par de reducción de la parte 1 a la parte 2, este sistema compuesto por un vector fuerza y un vector par es equivalente a todo el sistema F1. Por lo tanto, la parte 2 va a estar en equilibrio. ¿Y qué tengo que hacer para que la parte 1 esté en equilibrio? Y tendría que ponerle un sistema equivalente a F2. ¿No es verdad? ¿Por qué? A ver, ¿qué dice acá? F1, ¿sí? Es M1R1, o sea, el sistema de fuerzas F1 es equivalente a M1 en 2 y R1 en 2, que es lo que acabamos de decir. Por lo tanto, M1 en 2, que es este vector par, R1 en 2, que es este vector fuerza resultante de reducción, y el sistema F2, que es lo que tenemos acá, esto sí es equivalente a un sistema nulo. Por lo tanto, nos garantiza el equilibrio de la parte 2. Si quiero tener el equilibrio de la parte 1, hago lo mismo, pero digamos en forma recíproca. Ahora voy a reducir a la parte 1 todas las fuerzas del sistema F2. ¿Y qué obtendré ahora? Una resultante de sistema de fuerzas F2 al cuerpo 1 y el par de reducir el sistema 2 al cuerpo 1. ¿Cómo van a ser estos binomios de reducción entre sí? ¿Opuestos? Exactamente. Estos binomios van a ser opuestos porque a la larga no son otra cosa que la expresión del principio de acción y reacción. El cuerpo 1 ejerce una acción en el cuerpo 2 y el cuerpo 2 ejerce una reacción en el cuerpo 1. Pero en este caso, acción y reacción son opuestas. ¿Sí? Son las reacciones de vínculo interno. De vuelta, el sistema F2, o sea, todas estas fuerzas de acá, son equivalentes a M2 en 1 y a R2 en 1. Par de reducción del sistema 2 al cuerpo 1, par de resultante de reducción del sistema 2 al 1. Por lo tanto, ahora el sistema de fuerzas F1 que tenemos acá, más la resultante de 2 a 1 y el par de 2 a 1, van a ser equivalentes a un sistema nulo, con lo que garantizamos que la parte izquierda o la parte 1 también está en equilibrio. Bien, como dijimos recién, la resultante de reducción del sistema 1 al sistema 2 va a ser opuesta a la resultante de reducción del sistema 2 al cuerpo 1. Y los pares de reducción también cumplen esa característica. O sea, el par de reducción del sistema 1 al centro, al cuerpo 2,
va a ser opuesto, por eso el signo menos, al par de reducción del sistema 2 al cuerpo 1. Esto es lo que teníamos recién. Esto que tenemos acá abajo, ¿sí? Lo volvemos a escribir acá arriba. Y es lo mismo que tenemos acá. Vamos a agregar esto poniendo una terna de referencia. En general, en las estructuras de barras, uno de los ejes, ¿sí?, es perpendicular a la sección transversal, mientras que los otros dos ejes, que son ortogonales, están en el plano de la sección. ¿Está bien? Nosotros hemos cortado, hemos separado y hemos abierto un poquitito para poder ver, pero en realidad esto sigue manteniendo su paralelismo, digamos. Este plano no giró y este plano tampoco giró, ¿sí? Tenemos una terna que en este caso particular es una terna justamente derecha, pero los esfuerzos característicos, ¿sí?, que vamos a ver ahora, se pueden definir para terna derecha, para terna izquierda, porque lo que cambia es la interpretación, pero no el sentido físico de lo que estamos viendo, ¿no es verdad? Nosotros podemos resolver cualquiera de los temas de sistemas de fuerza utilizando una terna derecha o una terna izquierda. En realidad nosotros en nuestro curso utilizaremos una terna izquierda, pero quiero aprovechar estas figuras que están bastante más prolijas de lo que haría yo, ¿sí?, aunque tengamos esta terna, porque a la larga lo que vamos a estar haciendo es proyectar sobre estos tres ejes y eso no se afecta. Bueno, entonces tenemos que la resultante del sistema 2 al cuerpo 1, que es opuesta a la resultante del cuerpo 1 al cuerpo 2, ¿sí?, si queremos tratarlas escalarmente y no vectorialmente, fíjense que acá tienen el palote de vector, mientras que acá no lo tienen, no solo eso, sino que además estamos hablando de la componente en X de cada una de las dos, ¿sí?, que sabemos que van a ser de igual intensidad y de sentido opuesto. A estas dos fuerzas, tanto la que actúa en la cara de la derecha como en la cara de la izquierda, van a ser opuestas entre sí, al igual que las dos fuerzas de la proyección Y, de la dirección Y y de la dirección Z. ¿Está bien? Estas tres de la izquierda son la resultante de reducción del sistema 2 al cuerpo 1, mientras que estas tres de la derecha van a ser las tres componentes en esta terna cartesiana ortogonal del sistema 1 al cuerpo 2, en sus tres direcciones. Estas son tres igualdades escalares. A estas dos fuerzas, ¿sí? Bueno, perdón. Esto mismo lo tenemos que extender también a los pares. Entonces vamos a tener que los pares de reducción también tendrán sus homólogos opuestos, tanto en X, en Y o en Z. ¿Sí? Entonces hemos pasado de dos ecuaciones vectoriales a 6 ecuaciones escalares. A las dos fuerzas opuestas que actúan a ambos lados de la sección, ¿sí?, y que tienen la dirección del eje de la barra, o sea, que son perpendiculares al plano de la sección, si quieren, los llamamos esfuerzo normal. Pero quiero aclarar que llamamos esfuerzo normal no a una de las fuerzas, sino a las dos. A las dos fuerzas de la dirección Y, que, mejor dicho, esfuerzo normal son las dos fuerzas que son perpendiculares, que son normales, por eso se llama normal, al plano de la sección. A las otras que están dentro del plano de la sección, tanto las dos que están en la dirección Y como las dos de la dirección Z en este caso, a todas las llamamos esfuerzo de corte. Evidentemente, para poder individualizarlas, a estas de acá las llamaremos corte según Y o corte en Y, mientras que a estas las llamaremos corte en Z. ¿Sí? Entonces, las dos resultantes de reducción proyectadas en los tres ejes van a dar origen al esfuerzo normal y a los
esfuerzos de corte. Esfuerzo normal hay 1, esfuerzos de corte hay 2, en un sistema espacial. Vamos a ver ahora qué pasa con con las componentes de los vectores par. A los dos pares que son ortogonales, ¿sí?, al plano de la sección, los llamamos momento torsor. Mientras que a los vectores que yacen en el plano de la sección, los llamamos momento flexor. Al igual que con los vectores correspondientes a la resultante de reducción, en este caso vamos a tener 1 que es el momento torsor y 2 que son los momentos flexores. Entonces, para individualizarlos, uno será el momento según I y el otro será el momento según Z. ¿Bien? A estos 6 esfuerzos, que están compuestos cada uno de ellos por 2 fuerzas, ¿sí?, los llamamos esfuerzos característicos, ¿sí? Entonces, los esfuerzos característicos son 6. El esfuerzo normal, los 2 esfuerzos de corte, el momento torsor y los momentos flexores. A esto se los llama esfuerzos característicos o características directamente, que no son otra cosa que las componentes cartesianas de las reacciones de vínculo interno. ¿Y cuál era ese vínculo interno? La continuidad. La continuidad en una barra espacial o en un cuerpo espacial es un vínculo interno ¿de qué especie? En un cuerpo de sexta especie, ¿no? Exactamente, es un vínculo, es lo que podríamos llamar, no se utiliza en la jerga nuestra, podríamos hablar de un empotramiento relativo, así como teníamos articulaciones relativas. En este caso lo que tendríamos es un empotramiento relativo. ¿Por qué? Porque la parte 2 no podía experimentar ningún desplazamiento relativo respecto de la parte 1, y por otro lado la parte 1 estaba empotrada en la 2, o sea, tampoco podía experimentar ningún desplazamiento relativo. Digo relativo, ¿por qué? Porque el cuerpo es un cuerpo libre, o sea, las dos juntas se pueden ir a cualquier lado, siempre que haya una fuerza que origine ese desplazamiento. ¿Está bien? Entonces, en general, los esfuerzos característicos van a estar referidos a una terna de ejes en los cuales uno de los ejes es perpendicular a la sección, mientras que los otros dos pertenecen al plano de la sección. En los sistemas planos, ¿cuántos esfuerzos característicos vamos a tener? Vamos a tener un plano vertical, ¿sí?, donde vamos a tener fuerzas, ¿sí?, y pares ortogonales, tanto en un lado o en el otro. O sea, podemos tener fuerzas, podemos tener pares, y estos pares los vamos a expresar en un sentido, fíjense, o en el otro sentido. A ver, de acuerdo a que estemos utilizando una terna derecha o una terna izquierda. Pero fíjense que si estamos tomando un sistema plano, y en ese caso estamos tomando este plano punteado en amarillo o en anaranjado, ¿sí?, las rotaciones van, digamos, estamos tomando una chapa, por lo tanto las rotaciones solamente van a poder darse en el plano de la chapa. Las fuerzas, en cambio, van a tener que pertenecer al plano de la chapa. Acá da la impresión, ¿sí?, de que fuese ortogonal, pero en realidad esta fuerza pertenece al plano amarillo. Acá me da la impresión de que se ve un poco mejor, de que esta fuerza pertenece al plano. Entonces, vamos a tener dos componentes de fuerza en el plano y una componente de par que va a poder ser representada por un vector ortogonal al plano. Les vuelvo a decir, el sentido de ese par va a depender
de la terna que estamos usando. Por eso es conveniente poner en los sistemas planos los pares de esta manera, ¿sí? O sea, como el arquito con la punta de flecha que muestra el sentido de giro. Bien, vamos a ver cuáles son los sentidos positivos de los esfuerzos característicos. Porque fíjense qué es lo que pasa. Como dijimos que el esfuerzo es un conjunto de dos fuerzas opuestas, ¿sí? Si nosotros tenemos un par de ejes como este, que tienen su positivo para ahí, ¿cómo le damos el signo al esfuerzo? Podríamos decir, bueno, el esfuerzo es positivo porque esta fuerza de la izquierda tiene el signo positivo, pero alguno podría decir no, porque si bien esta es positiva, este es negativo. Entonces, evidentemente, la convención que utilizamos nosotros para determinar cuándo una fuerza es positiva y cuándo una fuerza es negativa, no nos va a servir para ponerle el signo a los esfuerzos. ¿Por qué? Porque la fuerza o bien coincide con el sentido positivo del eje, o bien es opuesta al sentido positivo del eje. Pero el esfuerzo va a ser simultáneamente, una de las fuerzas va a tener el sentido del eje y la otra necesariamente va a ser opuesta. Entonces, ¿cómo hacemos para darle un sentido a los esfuerzos? Lo que hacemos es utilizar otra convención, ¿sí? Entonces, a esto que tenemos acá, lo vamos a llamar sentido positivo, directamente. En realidad, nosotros podríamos llegar a decir que si trabajamos con terna derecha, que es la que tenemos dibujada acá, la terna derecha, la que le da el sentido, la que le da el signo, mejor dicho, al esfuerzo característico, es la fuerza que actúa sobre la cara de la izquierda. Mientras que si trabajamos con una terna derecha, ahí el eje de la barra ya no va a estar representado por el eje X, sino por el eje Z. Esta que tenemos acá ahora es una terna izquierda, ¿sí? Si dibujamos las fuerzas en terna izquierda, vamos a ver que ahora se le da como positivo, ¿sí?, al signo, mejor dicho, la fuerza del esfuerzo, valga la redundancia, la fuerza del esfuerzo en terna derecha que le impone el signo al esfuerzo va a ser la que actúa en la cara derecha. Pero fíjense que tanto en la terna izquierda como en la terna derecha estamos llamando positivo a lo mismo. La única diferencia es que esta sería la parte positiva, la parte de la izquierda, en la terna derecha, mientras que en la terna izquierda la cara que le da el signo es la de la derecha. ¿Se entiende eso? Entonces, en la terna izquierda el signo se lo da la fuerza que está en la cara derecha, y en la terna derecha el signo se lo da en la fuerza que actúa en la cara izquierda. Nosotros no nos vamos a volver locos, pero yo creo que les dije una vez que ustedes no le van a dar el diploma que diga ingeniero civil en terna derecha o ingeniero civil en terna izquierda. O sea, ustedes tienen que entender, ¿sí?, y tienen que conocer cómo se trabaja en cualquiera de las dos ternas y adoptarán una. ¿Por qué digo esto? Porque cuando trabajen con software, algunos programas, ¿sí?, utilizan la terna izquierda, mientras otros utilizan una terna derecha, otros utilizan ternas distintas. O sea, no tienen esta misma orientación que usamos nosotros. Pero lo importante es que sepamos que las fuerzas que son perpendiculares al plano de la sección son el esfuerzo normal, en cualquier terna. Y las fuerzas que yacen en el plano de la sección son el corte, en cualquier terna. El momento torsor, ¿sí?, va a tener la misma dirección, los vectores representativos del momento torsor, que acá no los estamos representando, porque estamos hablando de un sistema plano,
Bueno, el momento torsor tendrá la dirección del esfuerzo normal. Pero yo les pregunto, ¿hay momento torsor en un sistema plano? ¿Puede haber momento torsor? Respuesta, no. En los sistemas planos hay solamente 3 esfuerzos característicos. No vamos a tener corte en la dirección perpendicular al plano de la figura, ¿sí? O sea que solamente vamos a tener un solo corte, el corte en el plano, y vamos a tener un solo momento flexor cuyo vector representativo será normal al plano de la figura, como vimos cuando estudiamos sistemas planos. Bien, ¿hasta acá se entiende esto o este asunto de las ternas los confundió un poco? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí. ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a, yo tengo que armar algunas cositas acá para poder seguir. A ver, no, todavía tengo un PowerPoint más que lo podríamos proyectar, pero para eso necesito, a ver, fin de la presentación, cierro acá. A ver. Un segundito. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a cortar ahora porque se nos corta dentro de 3 minutos, ¿sí? 3 o 5 minutos. Vamos a cortar y nos volvemos a conectar enseguida, ¿correcto?